Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy, algunos datos importantes que nos serviría para nuestra práctica en lo que sería la realización de los potenciales auditivos. Vamos a ver en el contenido lo que serían los principios y orígenes, ¿ok? Veríamos la preparación y la realización y lo que necesitamos hacer para hacer un adecuado potencial auditivo de tallo cerebral. Vamos a ver ciertas características en lo que sería un clic versus un chirp, ¿ok? Algunos criterios de las guías clínicas que las recomiendan de UK. Vamos a ver ciertos parámetros, que sería como la ponderación bayesiana, FMP ruido residual. Vamos a ver cómo podríamos realizar una interpretación adecuada de lo que serían los potenciales auditivos y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a empezar con el primer objetivo, que serían los principios y los orígenes de la respuesta auditiva. En este caso, pues tenemos como introducción que Hans Berger, pues era un psiquiatra, era un neurólogo alemán, ¿ok? Pionero en el estudio de los impulsos eléctricos del cerebro. Él fue el pionero de todo esto. Él empezó con lo que sería electroencefalograma en 1929. Su libro era referente a que nosotros tenemos cierta actividad espontánea en el cerebro. Entonces, él empezó con su obra titulada Sobre electro en el humano. En este caso, la verdad es de que pasó muchísimo tiempo, ¿no? En llegar a 1971. En este caso, durante todo este transcurso de ir viendo lo que sería el potencial auditivo, exactamente, no solamente un potencial evocado. ¿Por qué motivo? En este caso, durante su proyecto, se vieron bajo ciertas situaciones que vamos a ver más adelante, pero en 1971 fue hasta Jewett y Wilson que fue el primer estudio o el primer trazo de las primeras 7 ondas, en donde realmente ahí nada más se enfocaron más en las primeros 5, pero sí avisan y comentan que existen 7 ondas, solamente que tienen mucha variabilidad, entonces no se toman como mucho en cuenta. Tenemos como definición que el potencial evocado o potencial relativo al evento es una respuesta cerebral que es el resultado directo de un evento sensorial, cognitivo o motor específico. En este caso, lo que sería en sí un potencial evocado auditivo es donde nosotros tenemos que pasar un estímulo sonoro, ¿no? Para estimular cierta parte de la corteza auditiva. Sin embargo, era lo que les comentaba, que se vieron con muchos problemas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos, bueno, todas las personas tenemos actividad eléctrica espontánea. Esta actividad eléctrica espontánea sobrepasa, ¿no? Sobre el hecho de nosotros estar pasando únicamente un estímulo auditivo. Entonces se van encontrando con este problema que las respuestas son muy chiquitas y en general, pues toda la demás actividad pues sobrepasa, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, que esto fue de 1929 a 1971, empezaron a ver la forma en cómo pudieran hacer que esta señal auditiva que estemos pasando, ¿no? Tuviera un poquito más de importancia. En esto empiezan con la propagación de la señal, Dawson en 1951, y más adelante empiezan a decir que al pasar el estímulo auditivo continuamente, tienen que estar pasando continuamente un estímulo auditivo para activar cierta parte de la corteza auditiva, y ya en 1958 Clark hace lo que dice, vamos a pasarlo en cuestión de una computadora, ¿no? En este caso, ellos empiezan a ver que aunque hubiera una actividad electroencefalográfica espontánea, que es mucho mayor que el estímulo auditivo, empiezan a ver que ahí la van a seguir teniendo, pero se van a enfocar demasiado en lo que sería el estímulo auditivo. Ahora sí, lo que les comentaba en la diapositiva anterior, en 1971 es hasta este momento que se publica el primer escrito describiendo el potencial auditivo. En este caso, pues sale y dicen, bueno, tenemos 7 ondas, ¿no? Que cada onda va a depender de un origen de lo que sería la vía auditiva. En este caso tenemos pues la onda 1, la 2, las 3, la 4, la 5 y la 6 y la 7, ¿ok? Dependiendo del origen de donde empieza a aparecer el estímulo auditivo,
es la representación que nosotros vamos a tener. En este caso, ya aquí en el lado del video, pues tenemos la gráfica de la computadora con un trazo de potencial auditivo. Entonces, la primera, la primera onda 1, pues va a ser el estímulo, ¿no? Que llega a partir del nervio auditivo, ¿no? De las neuronas de ganglio espiral. Más adelante, ya cuando empezamos a ver de dónde viene el origen de la onda 2, 3, 4 y 5, se vuelve un poquito más complejo, porque a ciencia cierta no se sabe exactamente de dónde viene cada situación, ¿no? A lo largo de lo que sería la corteza auditiva y el tronco. Pero lo que sí empiezan a ver durante todo esto es que las respuestas del tronco encefálico no se ven afectadas por lo que sería el sueño. Y esto es algo bueno porque si de por sí es difícil el estudio de ver una respuesta auditiva, pues se van dando cuenta que en el momento de que el sueño no tiene que ver con los cambios de lo que sería la señal auditiva, que esto empieza en 1985, es una gran manera de poder empezar a hacer los potenciales auditivos de tallo cerebral. En cambio, a los potenciales auditivos corticales. ¿Por qué motivo? Estos sí cambiarían porque todavía no se encuentra en una madurez adecuada para poderlo hacer y sus respuestas sí estarían limitadas. Esto en comparación a lo que serían los potenciales auditivos de tallo cerebral. Entonces, vamos a un poquito retomar esto, ¿ok? Entonces, la vía auditiva va a constar de una serie de estaciones nerviosas que debería de recorrer lo que sería el estímulo y que identificaremos, ¿no? Entonces, el origen de estas ondas, pues la onda 1 va a venir de lo que sería el nervio auditivo, como lo comentaba anteriormente. La onda 2, pues viene de lo que serían los núcleos cocleares, la onda 3 del complejo olivar superior, la onda 4 del hemisco lateral y la onda 5 en el colículo inferior. Y era lo que les comentaba, que lo que sería la onda 6 y 7 es lo más discutido. ¿Por qué motivo? Porque se han visto que tiene muchas variaciones en sus mediciones, entonces a ciencia cierta todavía no tienen bien claro estas respuestas. El tiempo total que va a transcurrir entre la despolarización de la primera dendrita de la vía nerviosa aferente en la base de las células iridadas internas y la actividad eléctrica de la corteza auditiva, pues es de 300 a 750, lo que sería milisegundos. Aquí vamos a definir que la latencia que encontramos en la onda pues es el tiempo transcurrido entre la emisión del impulso sonoro y la obtención de la respuesta bioeléctrica en un punto determinado de la vía nerviosa, la cual debemos de recorrer. Esta latencia, pues sin duda, va a ser el mejor criterio para clasificar y dividir los potenciales auditivos. Entonces, ¿qué sabemos de qué es con todo esto un potencial auditivo de tallo cerebral? Bueno, es una respuesta evocada, registrada en el sistema nervioso después de la presentación de un estímulo. En este caso, pues sería el estímulo auditivo, ¿ok? Que va a consistir en una serie de 7 ondas que aparecen durante los primeros milisegundos después del estímulo acústico, ¿ok? La utilidad que tenemos en los potenciales auditivos, pues va a proporcionar lo que sería una evaluación objetiva de la función auditiva, donde vamos a generalizar dos amplias áreas de aplicación. La primera, para globalizar, pues sería identificación de las anormalidades neurológicas del octavo par craneal y vías auditivas, y la segunda es la estimación de la sensibilidad del umbral auditivo. Aquí es importante recordar que el ABR no es una prueba de audición. Para esto, para pruebas de audición serían otros estudios que ahorita pues no vamos a mencionarlos, ¿no? Ok, ya que sabemos que un potencial auditivo de tallo cerebral, sabemos qué es, desde cuándo se empiezan los estudios de todo esto, qué podemos valorar o qué beneficios nos puede traer esto, pues bueno, estaremos de acuerdo que cuando tenemos a un paciente, tenemos a un neonato, que quizás no llega a nuestro consultorio y la primera situación sería, pues no pasó el tamiz auditivo, lo que seguiría con él
pues prácticamente sería hacer una unidad objetiva, una medida objetiva, que serían los potenciales auditivos de tallo cerebral. Empezando con esto, pues para poder hacer estas mediciones, nosotros las hacemos pues con un equipo. Este equipo pues es una plataforma, en este caso la del dibujo pues es Interacoustic, este equipo se llama un Eclipse y todo lo que tenemos en la pantalla es prácticamente una de las cosas, de la mayoría de las cosas que vamos a necesitar. En este caso pues la plataforma del Eclipse, tenemos los transductores, los de inserción, los de diadema, tenemos un preamplificador y tenemos lo que serían pues los cables donde van conectados los electrodos. Tenemos que tener electrodos y tenemos que adaptar en el consultorio pues todo lo que nosotros vamos a necesitar para hacer la preparación adecuada en el paciente. Ok, ¿qué necesitamos? Pues al paciente, ¿no? Para mí este tema, el primer puntito que dice informar del estudio a realizar, la verdad es que me parece de los más importantes. ¿Por qué motivo? Si nosotros llegara a nuestro consultorio un neonato que no pasa el tamiz auditivo y lo repitieron la segunda vez y sigue sin pasar el tamiz auditivo y lo mandan al servicio de audiología, al audiólogo para ir valorando lo que sería la audición, en este caso ya tenemos a unos papás que están muy preocupados por cómo está su pequeño. A veces no explicamos bien el estudio que vamos a hacer y quizás de relajar un poquito a los papás, los estresamos más. En este caso sí me parece muy importante informar el estudio que vamos a realizar, decir que es un estudio neurofisiológico, decir que vamos a colocar ciertos electrodos, que vamos a ir midiendo ciertos umbrales para ver si tiene respuesta, ¿no? Que no es doloroso, que no es molesto, que tiene ciertas características, como por ejemplo, el paciente tiene que estar dormido mientras se haga el estudio, que se va a necesitar una preparación a los papás para que la sepan, pero que en ningún momento esto va a lastimar o lo va a dañar o se va a volver algo complejo, ¿no? Sí explicarles bien lo que vamos a hacer, si pudieran explicarles desde ese momento la colocación de los electrodos y todo lo demás, yo creo que eso facilitaría muchísimo para que los papás pues vayan un poquito más tranquilos y sepan bien lo que se va a hacer, ¿no? Previamente a darle estas sugerencias, estas recomendaciones, nosotros los audiólogos tenemos que tener una valoración inicial audiológica. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros ya tenemos que tener una historia clínica del paciente, tenemos que checar, hacer una exploración física, una otoscopía, tenemos que hacer ciertos otros estudios complementarios como para valorar, antes de hacer los potenciales auditivos, como valorar lo que sería el oído medio, para tener un poquito más de información, ¿no? Se les tiene que pedir ciertas indicaciones como venir con ropa cómoda. Yo la verdad es de que siempre les digo, tráiganlos como si se fueran a dormir con su pijama, lo más cómodo que puedan para que ellos se sientan relajados, ¿no? Se les tiene que comentar que no pueden acudir con aceites o ciertos otros cositas cremas que se pusieran en la cara y demás. En el caso de que llegara el paciente, nosotros nos debemos de cerciorar que no traigan los aceites, aceite en la cara, en el cabello y demás, y pues maquillaje, ¿no? De que la mamá igual se hubiera maquillado y pone al bebé y lo manchó tantito, pues esto no. Y el mejor aliado es, por supuesto, se le puede decir a los papás, y de hecho es un sí, de que pueden darle de comer al bebé, ¿no? No tiene que venir en ayunas para nada, sería un acierto erróneo, o sea, horrible. Aquí, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Porque en el momento que al bebé se le da de comer, pues también se le facilita mucho esta cuestión de dormirse más rápido, ¿no? En este caso, pues si el bebé pues le están lactando, pues en este caso pues es más fácil, pero si no, avisarle a los papás que pueden traer pues su biberón y todo lo que necesiten preparar para que se les facilite poderlos dormir. Aquí también, la verdad es de que me parece algo importante, es que el estudio, pues en realidad pudiera ser muy rápido, ¿no? Entre comillas.
pero muchas veces cuesta muchísimo trabajo que el paciente se duerma, y más cuando son unos neonatos, porque cómo se le pide a un bebé, pues que no duerma, ¿no? Las completas horas. Y esto creo que sí lo he visto. Considero como tener, igual y no por el tiempo o por la consulta, nosotros quisiéramos darles mucho tiempo para que pudieran dormir, pero a veces dicen, no, pues tiene 15, 20 minutos para dormirse y si no se duerme, pues se reprograma. A mí me parece que la verdad es, no lo veo adecuado. ¿Por qué motivo? De por sí está saturada lo que serían las consultas, están esperando un estudio que muchas veces hay que priorizar, evidentemente buscar un espacio para las personas que pudiera tener eh, justo esto, ¿no? Una sospecha de una hipoacusia auditiva. Y, pero si nosotros podemos, de cierta manera, en la institución eh, o donde estuvieran en su consultorio, dar un poquito más de espacio en el tiempo y decir, ¿sabe qué? Pues duérmalo, ¿ok? No se apresure y después vamos viendo cómo se hace el estudio. Y si tuvieran a otro paciente, pues pudieran adelantarlo mientras el otro sigue durmiendo, pero tratar de la mejor manera de poder terminar y concluir lo que sería el estudio. Evidentemente, no siempre se siguen las indicaciones y pues esto no es viable, ¿no? Pero quizás que no quede de nuestra parte apoyarlos en el tiempo para poder terminar y concluir lo que sería el estudio. ¿Qué necesitamos donde vayamos a hacer el estudio? Pues el entorno de la prueba. Aquí es muchísimo y me parece muy, muy importante que el lugar sea cómodo. No sé, la verdad es que no sé, pero en la mayoría de los hospitales, pues no se tiene un buen espacio como cómodo, porque al final es un hospital, ¿no? Pero si de nuestra parte está mejorarlo un poquito, o si estamos en nuestra privada, pues sería como lo ideal. La verdad es de que pues se recomienda, pues pueden traer sus sabanitas, en el hospital los dan, pero si no, el paciente pudiera llevarla, tener una almohada, ¿ok? Para que el bebé o la persona que esté haciendo el estudio, que se le vaya a hacer el estudio, pues esté cómodo. En mi caso particular, o en el caso que nosotros tenemos en el hospital, hay un nicho que la verdad me parece una muy, muy buena idea. La verdad es muy cómodo. El paciente o los neonatos y lactantes pues entran bien, ¿no? Y aún así pudieran traer una almohadita y ahí se le da como la sábana. Me parece lo ideal. También me gustó en el momento que se puso un nicho, que la verdad que en la privada a mí me parece, la verdad es que muy bien, o sea, muy, muy cómodo para los niños. Yo creo que en el momento que llega una mamá y ve que su bebé va a estar en un espacio cómodo, es como, ok, lo dejo, lo acuesto y adelante. Sí es muy importante que el entorno sea silencioso, que cumpla con los estándares. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hacemos un estudio de una audiometría, pues realmente el espacio que tenemos es completamente silencioso. Lo hacemos adentro de una cámara sonoamortiguada donde existen muchísimos estándares, muchísimos parámetros para que se pueda hacer este estudio, ¿no? En este caso se debería de buscar los mismos estándares para hacer los potenciales auditivos. Sin embargo, yo entiendo que no siempre esto es viable, pero si estamos en una institución, pues al menos buscar como el área donde quizás no entre tanto ruido, ¿no? En el caso particular en el hospital de especialidades de Campeche, donde estoy, el consultorio de audiología está enfrente del consultorio de donde se realiza el electroencefalograma. Y curiosamente, entre semana coinciden con que hacemos los estudios eh, los mismos días. Entonces, la verdad es que hay letreros donde se pone como favor de guardar silencio. Yo sé que evidentemente es un hospital y siempre va a haber ruido, pero la verdad es que esto me parece muy, muy, muy acertado. Y una de las más importantes, y quizás al menos los audiólogos, pues al menos al principio yo no sabía mucho de esto, es el ruido eléctrico. Antes de poner y colocar donde vaya a estar nuestra plataforma de potenciales auditivos, nosotros sí nos debemos de cerciorar de tener una adecuada tierra.
¿Qué quiere decir? Yo sugiero que si tuvieran un ingeniero en sonido, en acústica, un ingeniero eléctrico, valorar realmente las conexiones donde nos encontramos, donde se vaya a poner un equipo, porque al final es un equipo delicado, es un equipo que se necesita una adecuada tierra para que nuestros trazos y para que nuestra valoración sea adecuada. Eso sería así como para mí de lo más importante antes de saber dónde va a estar tu equipo, que sí te valoren, que tenga una tierra adecuada. ¿Por qué motivo? Porque pudiera ser que esto de las instalaciones no le pongan mucho interés, pero a veces hasta hay equipos de potenciales que se encuentran en una cámara sonoamortiguada, pero resulta que las conexiones que hicieron, pues para nada son las ideales, ¿no? Entonces, aún aunque esté en una cámara sonoamortiguada, si los conectores no tienen adecuada tierra y no cumplen con el voltaje que se necesita, evidentemente tu estudio siempre va a salir con muchísima interferencia. En este caso, ya haciendo el estudio, pues se necesita o se sugiere apagar las luces, no tener los celulares, y este es otro punto, la cama metálica. No sé ustedes, pero en la mayoría de los hospitales, pues todo, y en la mayoría de los consultorios, pues las camas de exploración pues son completamente metálicas. Bueno, esto genera demasiada interferencia. ¿Qué se pudiera hacer en el caso que nosotros tuviéramos una cama metálica? En este caso, lo que se necesita es colocar otra tierra. Una tierra va a ser de los conectores y la segunda tierra va a ser justo que no de interferencia la cama con los equipos, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a ver lo que sería los electrodos y el montaje del sitio de colocación. Bueno, en particular, a mí me gusta muchísimo lo que son los electrodos desechables, pero quizás no todos tenemos electrodos, al menos en la institución pública, para utilizarlos para cada paciente, ¿no? Entonces tenemos otras maneras de valorarlo, ¿no? No pasa nada. Pero si tuviéramos estos electrodos desechables, yo creo que es una muy buena opción. Limpiar el sitio de colocación de los electrodos. ¿Qué significa esto? Bueno, en la parte superior, ahí tengo una imagen de unos hisopos y una gasita, y tengo el Nuprep, ¿no? El Nuprep es un gel, es un exfoliante que es el que se ocupa justo para limpiar la zona. En este caso se sugiere pues agarrar una pequeña cantidad, en este caso sí, pues el hisopo, ¿no? Muy poquita cantidad y colocarla donde se van a colocar los electrodos únicamente. Entonces, ya que se pone, se limpia el área donde vamos a colocar, podemos agarrar una gasa y retirar el excedente y limpiar, ¿no? En la foto que yo tengo abajito, pues tengo como un ejemplo de los electrodos. Estos electrodos en la parte de en medio tiene un gel conductor. En este caso, al colocar y pegar los electrodos, nosotros no debemos de apachurrar o presionar la parte de en medio, porque ahí es justo donde está el gel conductor, sino solamente y únicamente hacia los bordes colocarlos. En este caso, la colocación de electrodos, me voy a ir una diapositiva antes porque en esta foto la colocación de electrodos, pues nosotros vamos a necesitar 4 electrodos. En este caso, uno es de referencia, bueno, los 3 son de referencia y uno es de tierra. Los de referencia pues van en la parte alta de la frente, ¿ok? Para oído derecho y oído izquierdo lo podemos poner en el lóbulo o lo podemos poner en el espacio retroauricular. Y el de tierra, como es un bebé, los bebés pues su cabeza aún es muy pequeña y el electrodo suele ser muy grande, lo podemos colocar ya sea en la mejilla o a los lados de lo que sería la frente. Eso sería en el caso de los bebés. En este caso, en el caso de un adulto, pues ponemos el electrodo activo en la frente alta y el de tierra, pues en la frente baja, y ponemos los otros de referencia del oído derecho e izquierdo, ya sea retroauricular, ¿no? Aquí los potenciales evocados pues van a medir la diferencia en señal medida por un par de electrodos y un electrodo es ubicado sobre un área de alta actividad contra otra de baja actividad. Por eso es como se están poniendo los electrodos. Ok, una vez que tenemos colocado los montajes, de hecho yo sugiero, pero esto es muy particular, si tuviéramos los electrodos que se pegan,
yo sugiero que a la hora que se hace la limpieza podemos colocarlos y la mamá puede empezar a dormirlo y ya al final que esté dormido y colocar al niño, al bebé, pues ya colocar lo que serían los cables. ¿Por qué motivo? Porque suele pasar que lo limpiamos, le decimos que se duerma y luego entramos a colocar los electrodos, al menos estos que se pegan, y resulta que la mamá le empieza a tocar como justo las áreas que nosotros previamente habíamos limpiado y pues en este caso pues tenemos que repetir el proceso. Una vez colocados los electrodos, es crucial y es muy importante comprobar si la impedancia de la piel es aceptable para obtener lo que serían los mejores resultados. Entonces, todas estas impedancias de cada electrodo deben de estar equilibradas y ser lo más bajo posible. Esto preferentemente por debajo de 5 kiloohms o menos. Entonces, hay que presionar el botón de lo que sería en el preamplificador, la foto es un preamplificador, para ver justo, ir checando, moviendo el botón. Lo ideal es que estén en 3, pero desde 5 está muy bien. Pero aquí sí es algo muy importante. No deben de tener una diferencia de 2 entre cada electrodo. ¿Por qué? Porque si no ya no serían unas impedancias balanceadas. En este caso, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, si en este caso no están dando las impedancias balanceadas, pues tendríamos que volver a limpiar el área y esto era lo que les comentaba. Muchas veces colocamos los electrodos después de que se durmió, pero durante ese preámbulo y dejamos a la mamá que lo duerma, suele pasar que los empiezan a dormir y para arrullarlos les empiezan a agarrar como la parte de la frente, justo donde se limpió, para que lo pudieran dormir, ¿no? Entonces hay que volver a limpiar el área. Algo importante que está en la foto, al ladito vienen los cables. Uno quizás supone que para que no se maltraten los cables los debemos de tener completamente extendidos, ¿no? Pero pues no. Lo que tenemos que hacer es que los cables deben de estar entrelazados, ¿ok? Como tipo trenzados, tanto para hacer el estudio y posterior. Esto porque pasa para evitar la interferencia, ¿no? Y el ruido eléctrico. Esto mejora bastante. Aquí hay algo importante. Nosotros cuando colocamos los cables, ¿no? Pues uno va en la frente, otro va en donde va la referencia y uno va en el oído derecho y otro va en el oído izquierdo. Estos cables deberían de estar en la parte posterior o acomodarlos y que los cables de inserción donde pasa el estímulo auditivo pues estén de enfrente. O sea, no pegar tanto los cables con los transductores, ¿no? Porque esto también genera intermitencia, sino hay que separarlos, como lo tenemos en la fotito del bebé. En este caso, estos son los transductores que tenemos. Los IP30, pues son los de inserción. Y los transductores, pues tenemos los de, para checar. La verdad es de que a mí los de DD45 no los utilizo, al menos que sean en situaciones, por ejemplo, una microtia, que tenga atresia del conducto. Y en una situación muy particular, a mí me había pasado que hacer el estudio en personas con TEA, con trastorno del espectro autista, pues tienen muy sensible la parte de colocar los audífonos de inserción en el conducto. Al hacer esto, siempre se despiertan. Y ya iba con la segunda reprogramación y al parecer pues todo estaba bien, su audición estaba bien, solamente que no había adecuada cooperación. Y en este caso lo que hice fue cambiar los transductores y la verdad es de que así fue como pude concluir el estudio. Entonces yo creo que se puede utilizar en la manera que uno cree que pueda funcionar, independientemente de cuál sea la situación de cada paciente. Pero las ventajas de usar y por qué yo los utilizo, los de inserción, es porque requieren menos enmascaramiento, reduce el estímulo del artefacto y son fáciles de colocar. Además, si nosotros estamos viendo un paciente para justo una situación de que estamos sospechando en un trastorno de neuropatía auditiva, estos serían los ideales justo para hacer la valoración de esta patología. ¿Por qué motivo? Porque los transductores de DD45, si alguna vez lo han utilizado, aparece un artefacto de ruido justo al inicio, ¿no? Y quizás se pudiera confundir cuando tratamos de cambiar la polaridad y dicen, híjole, sí hay una imagen en espejo, pero no.
Realmente es el artefacto de ruido que nos está dando lo que serían los transductores. Ok, ahora vamos a empezar a ver lo que sería el estímulo contra el clic, contra el versus chirp. Esta animación vamos a ver cómo realmente se está comportando tanto uno como el otro en lo que sería pues en nuestra cóclea. Ok, del lado izquierdo vamos a tener la imagen, ok, ahí es la membrana basilar y tenemos lo que sería la cóclea. Al ladito tenemos lo que sería toda la vía auditiva y por último tenemos el cerebro, ¿no? En este caso, en la parte de abajo, ese es el estímulo auditivo, ¿ok? Y la barrita hasta abajo del estímulo auditivo, pues es el tiempo. Del lado derecho tenemos la respuesta. Si nosotros nos damos cuenta, ahí van a venir diferentes frecuencias que estamos valorando, como sería 8, 4, 2, 1000 y 500 kilohertz, ¿no? En este caso, en la parte de abajo, pues tenemos el tiempo, ¿no? Bueno, ahora bien, nosotros al pasar el estímulo, lo que sería, y empezar a valorar lo que sería el estímulo tanto click como chirp, pues nosotros vamos a necesitar de ciertas características para la utilidad que nosotros le podamos enfocar. Nosotros a empezar a pasar, por ejemplo, ahorita estamos valorando el estímulo click, ¿no? Se va posando continuamente el estímulo. Vamos a ver que aparecen puntitos de colores, círculos, ¿ok? Y el de rosa, pues estamos hablando que es de 8 kilohertz, el azul, pues estamos hablando que es de 4 y así, ¿no? Hacia arriba. En este caso, cuando entra el estímulo auditivo y empieza a estimular lo que sería la membrana basilar, lo que sería la cóclea, vamos viendo, si para que me vayan siguiendo, que del lado el color rosa, que es prácticamente 8 kilohertz, ya entró a la vía auditiva, ¿no? Y aún el resto de las demás frecuencias no han entrado a lo que sería la vía auditiva. En este caso seguimos pasando lo que sería el estímulo auditivo y vemos cómo poco a poco van entrando a la membrana, a lo que sería a la estimulación de la membrana basilar y cómo el de rosa está a punto de llegar a lo que sería el cerebro, pero la estimulación, ¿no? Pero aún así en la frecuencia de 500 kilohertz aún no llegamos, todavía no se alcanza de estimular adecuadamente, ¿no? Y del otro ya estamos llegando. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues prácticamente que no hay una sincronía. En este caso, del lado derecho, de lo que serían las respuestas que estamos viendo, ahí ya empieza a pasar un poquito más el estímulo, pero el rosa, si nos damos cuenta, ya llegó, ¿ok? Ya llegó a la corteza auditiva. Y en este caso, el resto de las demás frecuencias aún no ha llegado. Si nosotros vemos la respuesta y sabemos que el estímulo de 8 kilohertz ya llegó en tiempo, ahí vemos cómo se está produciendo lo que sería un pico, ¿no? Un pico de una respuesta que estuvo adecuada, ¿no? De ahí en fuera vemos que 500, pues no hay ninguna respuesta, pues 1000 tampoco hay ninguna respuesta adecuada y vemos cómo el porcentaje o la valoración o la medición de todas apenas está dando lo que sería el pico positivo. Entonces, en el momento que seguimos pasando el estímulo y ya llegamos a los milisegundos, nosotros ya encontramos nuestra onda quinta. ¿Pero en qué frecuencias en un estímulo clic? Pues ya la encontramos en 8 kilohertz, la encontramos en 4 kilohertz, pero aún así nos falta todavía porque todavía no llega 500 kilohertz a hacer su última conexión a lo que sería el cerebro. Entonces, si nosotros vemos la imagen de respuesta, vemos cómo tenemos adecuadas respuestas positivas en lo que sean los picos de la onda quinta, ¿no? En este caso, pues la verdad es que cumplen los parámetros de los 10 milisegundos, pues lo que sería 8, 4, pero el resto de las frecuencias, en lo que sería 1000 y lo que sería 500, pues no cumple, ¿no? Entonces, es así como funciona el clip. En el caso de que estemos hablando de un estímulo chirp, pues si nos damos cuenta, es diferente la forma del estímulo. Entonces, nosotros al pasar el estímulo, ¿ok? En este caso, pues el puntito rojo, que era la frecuencia de 500 Hz, pues ya entró.
y entra de una manera muchísimo más rápida la estimulación de todas para empezar a estimular lo que sería la membrana basilar para dar lo que sería pues una respuesta auditiva. En este caso, si nos damos cuenta, ya pasó el estímulo de una manera más rápida y todas las frecuencias ya las tenemos estimuladas, lo que sería la membrana basilar al mismo tiempo. ¿De qué estamos hablando? De una sincronía. En este caso, pues entra a la vía auditiva de la misma manera, del mismo tiempo, y llegan justo a lo que sería a la sinapsis, ¿no? A la última, lo que sería la corteza auditiva. Del lado izquierdo nosotros estamos viendo, bueno, mi lado derecho y usted izquierdo estamos viendo lo que sería una respuesta. En este caso podemos ver lo que serían todos los picos, ¿no? Tanto de 8, de 6 y hasta arriba la promediación de todas las frecuencias, estamos viendo cómo se está formando una onda quinta con una muy buena amplitud, ¿no? Y es esto lo que nosotros más o menos vemos, cómo funciona tanto un estímulo click contra un estímulo chirp, y que actualmente en los protocolos, de hecho lo de click es lo que nosotros siempre, bueno, al menos es lo que yo aprendí, pero realmente los estímulos chirp ya tienen mucho tiempo y están en estudio, y actualmente es lo que se recomienda en un protocolo para una valoración por la sincronía que esto genera y la amplitud. En este caso, pues sabemos que los clics pues, van a ser de banda ancha y van a estimular las regiones basales de la cóclea. No es posible pues conocer realmente el rango de frecuencia exacta de que se está probando. En este caso, pues la duración del estímulo clic es de 100 microsegundos, las frecuencias pues es de 2000 a 4000 kHz, y pues el estímulo, como ya les había comentado, pues es de banda ancha. Y realmente por ejemplo, suele ser, si nosotros nos ponemos a ver, pues sí tiene ciertas utilidades, ¿no? Pero realmente es un poquito problemático en pacientes con pérdidas auditivas inclinadas, ¿no? Ya sea positiva o negativamente. En este caso, pues son útiles para la evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad neurológica. Además, con sí sirve lo que es valorar la microfónica coclear y en cuestión de la patología conductiva. ¿Ok? Los clics, pues estos no se consideran apropiados para las pruebas de umbral, y de hecho, pues sugeriría como sí seguirlos haciendo, ¿no? Pero quizás empezar a cambiar un poquito el protocolo y empezar a incluir un poquito más lo que sería los estímulos chirp, por no decir que, pues sí, lo ideal sería hacer el estímulo chirp. Entonces, este estímulo chirp, pues a través de esta generación, están diseñados pues para compensar los retardos cocleares y aumentar el disparo neuronal sincrónico, lo que resulta en una amplitud de respuesta incrementada. Es lo que habíamos visto en el primer video, ¿no? Lo que hace es que compensa toda la parte de la estimulación, son un poquito más rápidos, entonces se vuelve un poquito más sincrónico toda la estimulación de las frecuencias, y por ende hacer a una promediación, pues realmente la amplitud de la respuesta va a estar incrementada. Tenemos diferentes tipos de chirp. Bueno, unos son los cis chirp de banda ancha y los otros son los NB chirp. Estos son para estimar umbrales de diferentes frecuencias. Los primeros es los que sustituyen, son muy parecidos a los que son los clics, y prácticamente nos funcionaría para valorar lo mismo que comenté hace ratito. En cambio, los narrowband chirp, pues estos no. Estos son de frecuencia específica, y yo es lo que sugeriría que cuando estamos en un protocolo, quizás tenemos a alguien que justo no ha pasado el tamiz auditivo y va para protocolo de tamiz de alto riesgo, utilizarlos para podernos enfocar en lo que sería la onda quinta. En este caso, esto es una imagen de cómo se ven las dos fotitos, tanto del clic y del ABR, y vemos cómo se está pasando el estímulo. Realmente el estímulo es completamente diferente si nos damos cuenta,
y lo que hace es que el chirp pues aumenta la amplitud y tiene mejor señal ruido, que esto lo vamos a ver un poquito más, y se vuelve un poquito más sincrónico. Y esto lo que hace es justo la tonopopía y todo mejora. Ok, ahora bien, ya sabemos qué estímulos podemos utilizar. No lo mencioné aquí porque pues, no es parte de los objetivos, pero también tenemos otro estímulo que son los tonos burst. Si en dado caso, pues nosotros en nuestro equipo, en nuestras plataformas, pues no tenemos a lo mejor el chirp, pues nosotros podemos utilizar lo otro, pero pues ahorita no vamos a platicar, no es de tema, del objetivo del tema. Entonces, ya que sabemos qué estímulo, sabemos cómo preparar a un paciente, todo lo que necesitamos previamente a la instalación y demás. Ahora bien, nosotros al iniciar el estudio tenemos que como empezar a poner ciertas cositas como, ya tenemos al bebé, quizás el bebé está de lado, duerme de lado, es muy raro que un bebé duerma de frente. Entonces, ¿de qué lado iniciaríamos? Bueno, pues hay que iniciar del lado de donde sale todo bien, ¿no? Porque quizás si se despierta el paciente y no podemos concluir, al menos corroborar que de ese lado está escuchando bien. Entonces, se sugiere pasar el estímulo a una intensidad de 40 decibeles. La verdad es de que esto se lo dejo a consideración, pues, de quién y cómo estén realizando sus potenciales auditivos, pero cuando estamos valorando para descartar un problema auditivo, pero probablemente tenga audición normal, si nosotros le subimos la intensidad, seguramente lo vamos a despertar y seguramente ya no va a lograr dormirse de nuevo. Entonces, en este caso yo sugiero que entre 40 y 50, pero las guías lo que recomiendan es que es a 40 decibeles. El estímulo que sugiero pues es de la frecuencia específica, lo que habíamos mencionado ahorita, que es el chirp, y se sugiere valorar de 4000 a 1000 Hz o 500 y 2000 Hz, ¿no? Como valorar una frecuencia alta con una baja, ¿no? Y el rate, pues tenemos que lo que sugerimos o lo que sugieren las guías es de 45.1 a 49.1 para este tipo de frecuencias que mencioné previamente y de 35.1 a 39.5. Y esto es otro. Fijarse únicamente, si estamos pasando frecuencia específica, pues en la onda quinta, poner mucha atención. Nosotros al poner todos estos parámetros y demás, algo que también es muy importante, pues es la polaridad, ¿no? Entonces el estímulo lo tenemos que, ya sabemos que vamos a empezar a lo mejor, no sé, del oído derecho, sabemos que la intensidad la vamos a poner a 40 o si quieren a 50 o 60 y eso es criterio de ustedes. Y sabemos que el estímulo va a ser chip, nosotros podemos empezar a ver qué frecuencias vamos a estudiar, pues ya está como lo sugerente bajo las guías de UK y vamos a empezar a trazar o darle inicio para que empiece a pasarse el estudio. En este caso, las polaridades, pues tenemos tres. Una es la de rarefacción, la condensación y la alterna. Aquí la recomendada por protocolos, pues va a ser la polaridad alterna porque va a reducir mucho lo que sería el ruido. Sí. Ok, les voy a pasar un video porque ya que sabemos ciertos parámetros, ok, de que pudiéramos utilizar, hay ciertas medidas que quizás nosotros no vemos, pero el equipo ya lo tiene como atrás de escena, ¿no? O sea, hay ciertas tecnologías que el equipo cuenta y que nos ayudan para hacer unas mediciones adecuadas en lo que sería el trazo. En este caso le voy a dar play. Yo sé que no es un video con a lo mejor mucha calidad, pero si nos damos cuenta se está formando la valoración. Este es un estudio que se hace justo con clics, pero vemos en la parte de lo que es arriba, no sé si vieron donde está la parte roja que dice FMP, ok, y dice señal ruido, y acá aparece cómo está la actividad eléctrica. Bueno, al final nosotros al ponerle play y ya pusimos los parámetros que se sugieren, pues esto es lo que nosotros estaríamos viendo. Pero al nosotros estar pasando este estímulo, hay otras cosas que quizás nosotros no vemos, pero los protocolos
pues se atraen. Una de estas, pues es el rechazo del artefacto. ¿Esto qué significa realmente? Bueno, pues prácticamente es una técnica para eliminar los altos niveles de señal que tenemos en el cerebro que pudiera contaminar lo que sería el registro. Entonces, lo que sugieren las guías, pues justo son estos parámetros, 3 microvolts y 10 microvolts. El pico, esas son las guías. ¿Y qué significa? Me voy a ir, si no me regreso. Ok, por ejemplo, el rechazo del artefacto. Si ya sabemos que se utiliza para justo eliminar los altos niveles y no contaminar el registro, y lo que nos sugieren las guías es que sea de 3 a 10, ok, si nosotros la línea punteada que vemos en azul, ok, la bajáramos a nivel donde casi está la señal, que es en 3, evidentemente sí serían unos registros que están muy limpios, pero con altos niveles de rechazo, porque justo nosotros limitamos para que pues no pasen, ¿no? Y se tardaría muchísimo en hacer el estudio. En cambio, si nosotros pasamos esta línea punteada que vemos en esta parte, de arriba, arribita de lo que dice ruido, evidentemente entraría todo el ruido, o muchísimo ruido, ¿ok? Sería muy rápido, pero probablemente sería un registro contaminado. Y pues nosotros al final, pues no queremos un registro con mucho ruido. Ok. Si ven en esta diapositiva, dice ponderación bayesiana y que está a 40 en adultos. Bueno, esto de rechazo de artefacto, pues sí tiene un nombre. Y en este caso, pues tenemos algo que de la tecnología que lo tiene justo el Eclipse y lo voy a explicar adelante. Esto se llama ponderación bayesiana. Vamos a ver lo que sería. Vamos a ver lo que sería la imagen. Si nosotros tenemos, hay una promediación tradicional en donde vemos lo que sería la primera imagen, ¿ok? Vemos como que es una adecuada respuesta y no hay mucho ruido. En la segunda respuesta vemos que hay mucho ruido, bueno, se ve adecuada a lo que sería la respuesta y también cantidad de ruido, y la verdad es de que la respuesta probablemente sería muy aceptada. Y en el último gráfico, ¿ok? Está la señal ruido, el estímulo, la señal ruido, y completamente la línea punteada que está en blanca sobrepasa obviamente las características de lo que sería señal ruido. En este caso, ¿qué quiero decir con esto? Pues prácticamente la ponderación bayesiana lo que hace es el rechazo de artefacto para no contaminar lo que sería nuestro trazo o nuestro estímulo. ¿Ok? Lo voy a adelantar tantito. Ok. Me voy a pasar a otra diapositiva para explicarlo y me voy a regresar a esto un poquito. En este caso, en esta diapositiva que vemos aquí, vemos que se está pasando el estímulo, está en nivel de rechazo, ¿ok? Pero si se dan cuenta anteriormente, la tradición o la medición tradicional de lo que sería el rechazo de artefacto, nosotros se pasaba todos los estímulos al mismo tiempo y se daba una calificación igual a todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente la respuesta, si por ejemplo el paciente se movía, ¿ok? No se promediaba, ¿no? Sino le daban la misma calificación a todas, aunque unas estuvieran mejor que otras, porque si nosotros nos damos cuenta del lado mi derecho, hay unas que dicen 100 y el estímulo está muy bajito y no hay tanto artefacto de ruido. Sin embargo, es la misma puntuación que le da esta promediación tradicional que teníamos antes. ¿Y esto qué quiere decir prácticamente? Pues quizás que no hace una buena valoración. En el caso del video, lo voy a adelantar tantito. Ok, en este caso lo que hace la ponderación bayesiana es que nosotros al pasar el estímulo auditivo y hay una
señal ruido, le da diferente calificación a cada una. Esto quiere decir que le va a dar una muchísimo mejor calificación a una respuesta donde el estímulo estuvo adecuado y no hubo tanto ruido en comparación. En comparación, si el paciente pues se despertó y demás, entonces eso lo promedia y le va a dar una calificación inadecuada. Entonces, en este caso, esto es muy particular de lo que sería que trae algo el eclipse. Más adelante les voy a enseñar en qué apartado se encuentra y siempre lo debemos que tener activado. La verdad es de que si lo tenemos, hay que usarlo, ¿no? Este es un gráfico que tenemos de la promediación tradicional. Si nosotros nos damos cuenta, vienen en las flechitas donde se está pasando el estímulo adecuadamente y el paciente se despierta. Si nosotros nos damos cuenta, realmente el ruido residual pues se quedó igual, ¿no? Se quedó en 82. No hubo realmente una promediación o a lo mejor algo que dijera, esta respuesta, pues hubo ruido y vamos a subirle, ¿no? O sea, queda igual. Y en la parte de abajo pasamos el estímulo y si nos damos cuenta, sí cambia completamente lo que sería el ruido residual. Y aquí cabe recalcar que está a 4000, ¿no? O sea, a 4000 barridos tanto en la tradicional como en esta. En este caso, pues prácticamente la ponderación bayesiana es esto. Es la manera de cómo nosotros solito hace el software de justo que no pase mucho ruido en el momento que está pasando esto, ¿no? Darle muchísimo mayor calificación a los estímulos que están bien, ¿no? En cuestión a la señal ruido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor estímulos o a mayor trazos, pues que requiere una promediación tradicional para obtener el mismo valor en un recién nacido, va a ser completamente diferente a la ponderación bayesiana, porque de hecho pudiéramos ocupar menos barridos en la ponderación bayesiana que en la promediación de lo que sería tradicional. En este caso, justo en esta imagen, la verdad es que no puse la otra imagen que sería la ponderación bayesiana, pero en el video se veía que tenían diferentes calificaciones. Entonces vamos a imaginar que la ponderación bayesiana, donde dice el 100%, prácticamente sí le está poniendo una calificación a estos de acá y le está poniendo una calificación de 90, 80, del 100%. Pero evidentemente los que están hasta arriba, ¿ok? Pues no van a tener la misma calificación buena. En este caso, pues el trazo, pues sí se vuelve un poquito muchísimo más limpio porque filtra. En este caso, también algo que sugiere el filtrado de la señal, las recomendaciones, es el filtro de pasa alto, que la recomendación es que esté a 30 Hz y el filtro de pasa bajo que es de 1500 Hz. Esto también lo vamos a ver ahorita al final. Les voy a proyectar dónde lo podemos ver y dónde, si en dado caso lo requieren moverlo, dónde se sugiere que lo hagan. ¿Qué es el filtro pasa alto y el filtro pasa bajo? Pues realmente es un filtro para valorar las frecuencias, ya sea altas y sean las bajas en un periodo de lo que sería de ventana. Entonces, ahora bien, ¿qué sería el ruido residual? ¿Cuál es el número de calidad de FMP y dónde lo podemos observar? ¿Qué decisiones podemos tomar con estos datos en el estudio? Anteriormente, lo que sería el rechazo de artefacto y la ponderación bayesiana son tecnologías que ya traen el equipo, ¿no? Donde nosotros, pues prácticamente no es algo que nosotros podamos mover porque lo que es una mejora para nuestros trazos. La ponderación bayesiana, la verdad es que es un plus que tiene, pero en el dado caso de lo que sería el ruido residual, el número de calidad de FMP, ¿dónde lo podemos observar? ¿Y qué decisiones podemos tomar? Esto nosotros sí lo estamos viendo y esto sí va a depender mucho de nosotros cuando tengamos que detener un trazo, porque nosotros veamos que este trazo realmente tiene calidad. En este caso les voy a poner un videíto. Ok. En este caso nosotros se está viendo que se está pasando un estímulo, ¿ok? Y vemos la amplitud, vemos el tiempo, vemos cómo se están activando diferentes áreas de la corteza en general y vemos
cómo se está pasando un estímulo, no sé si lo llegan a ver, pero en la imagen donde dice amplitud tiempo se está viendo consecutivamente que se está pasando otra y otro estímulo, ¿no? Entonces, en este caso nosotros al poner mediciones de la señal ruido, que esto, ruido residual es importante, es para justo nosotros saber y darle características y ver la calidad de lo que tuviera nuestro trazo. ¿Qué es el ruido residual? Pues es la disminución del ruido, ¿no? El ruido residual se reduce con más tiempo de medición. Estos son los parámetros que se sugiere en un bebé, pues es de 25 y en un adulto es de 40, ¿ok? Y a 50, eso sería lo normal neurológico y a 50 sería el umbral. La verdad es de que lo ideal sería que cuando estuviéramos viendo pues a bebés se cambiara a 25, pero por lo regular siempre no se mueve y lo dejan como a 40. Ok, entonces aquí en esta ventanita que nosotros vemos por acá, pues está la FMP, que es garantía de calidad. Significa a nosotros estar pasando el estímulo, estamos viendo la calidad de la amplitud de la onda, de cómo estamos viendo el trazo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver y decir, ¿cuándo decimos que hay calidad en el trazo? Bueno, nosotros hablamos que cuando hay una calidad adecuada en el trazo es porque hay una señal baja de ruido y la amplitud se encuentra adecuada. Si nosotros vemos en el apartado de arriba, tenemos FMP y hay una palomita, y hay este ruido residual y hay otra palomita, ¿no? Eso quiere decir que el trazo estuvo adecuado, se forma esta cruz que se ve aquí como el tache, ¿no? Y dice, este trazo tiene como una confiabilidad del 90% de que es adecuado, ¿no? En este caso, pues el FMP pues es una forma de señal ruido, en donde, por ejemplo, tenemos una línea base donde vamos a medir los grados de la señal en un rango de cálculo. Entonces, el ruido es muy fácil de medir porque está en el ruido residual. En este caso, esta es una fórmula, realmente es un cálculo matemático, ¿no? En esta gráfica yo les puse lo que sería el tiempo, les puse justo como el artefacto, ¿no? De donde delimitaríamos, tendríamos la amplitud. Ahora bien, yo les estoy hablando de que FMP sirve para ver la calidad de lo que sería nuestro trazo, pero la verdad es que es algo que yo me pregunté y entonces, ¿qué significa FMP? ¿No? Pues bueno, prácticamente no existe una definición exacta de como de las palabras, sino ellos mencionan que la F pues es literal una función matemática, ¿no? Y la MP pues se llama multiple points. En este caso, en general es una fórmula matemática, ¿no? Pero no tiene como una definición exacta de lo que sería. ¿Qué es importante entonces recordar con el FMP? Bueno, nosotros aquí observándolo podemos ver mejor calidad, mejor señal ruido, y en este caso, si nosotros tenemos una mejor calidad en el trazo y mejor señal ruido, pues tenemos una mejor FMP, que esto ¿a qué significa? Pues esto es igual a que es un estudio 99% confiable. Entonces, ¿a cuánto nosotros debemos de ver el FMP? A partir de 3.1, ¿no? Y la señal ruido, ruido residual, ¿a cuánto lo tendríamos que tener? A 40, que les voy a volver a pasar la imagen, ¿no? El ruido residual, estos serían los parámetros que nosotros debemos de tomar en cuenta, 25 y 40, ¿no? Y la FMP, me voy a volver a regresar. ¿A cuánto lo tendríamos que tener? A 3.1, ¿no? Entonces, estos son algunos registros. Entonces, cuando estamos pasando justo el trazo, en este caso, en la parte de arriba se ve que está la onda quinta, tenemos un FMP a partir de 3.1, está a 8.3, entonces está adecuado, ¿no? Y del otro lado de ruido residual lo tenemos a 24. Y pues nosotros sabemos que tenemos hasta 40, entonces está bien. Entonces, realmente, aquí podemos ver que el trazo es confiable. Aquí en esta parte, por ejemplo, si estamos pasando el estudio
a 2000 repeticiones, a partir de 800 repeticiones y vemos una morfología de la onda adecuada y vemos este parámetro de FMP y ruido residual adecuado, nosotros podríamos parar el estudio. Ok, en este caso, por ejemplo, este es otro ejemplo. Tenemos un FMP, ok, que pues está adecuado, pero tenemos un ruido residual que está a más de 25. Entonces, prácticamente tampoco en el trazo estamos viendo una morfología adecuada. Y aquí es donde, aunque nosotros acabemos las promediaciones en 2000, ok, y se termine, pues aquí evidentemente tendríamos como que repetir este estudio porque hay mucho ruido residual. En este caso, pues el cálculo de la relación señal-ruido, porque pues realmente es lo que estamos valorando, la relación señal-ruido de la forma de la onda se hace colocando el marcador de la onda quinta con el marcador de la onda SN10, que es en el valle de lo que tenemos la onda quinta de la onda seleccionada. Entonces, la señal ruido, pues es la relación, es la amplitud desde el pico de la onda quinta hasta el valle, ¿no? Entonces, el ruido se calcula automáticamente basándose en el valor de ruido residual. Entonces, ¿qué quiere decir esta señal ruido? Que tenemos que tener mayor señal 3 de 1, ¿ok? Para saber que es un estudio confiable, en eso se basa. Entonces, prácticamente eso sería como un buen estudio, ¿no? Una señal ruido 3.1 con un FMP adecuado más un ruido residual que esté bajito. Ok, les voy a poner este video. Ok, en este caso creo que sí tiene un poquito de sonido y yo sé que están escuchando como a lo mejor una respiración. ¿Y por qué motivo? Porque aquí, este es un estudio que yo estaba realizando en un paciente en el hospital y al parecer se ve una morfología adecuada, ¿no? De la onda quinta. Y el FMP, pues en la primera, al menos en el primer trazo, se veía adecuado. Pero si se dan cuenta, en la parte del ruido residual, pues estaba alto. En este caso, pues aquí a mí me dice, como estoy viendo una onda adecuada con una morfología, a mí me pareciera que este estudio pues pudiera estar bien, pero hay algo que acuérdense que hay pacientes que, por ejemplo, el labio paladar hendido, pacientes que tienen problemas para dormir, que roncan y demás, y están haciendo ruidos. Estos ruidos, pues obviamente también los detecta el equipo. Entonces ya sería un trazo que nosotros tendríamos que realmente utilizar nuestro criterio y decir, yo considero que si tiene una morfología y si estoy viendo la onda quinta, independientemente que el ruido residual que sé que lo estoy escuchando de ese niño, que ese pacientito era un paciente que tenía problemas, tenía rinitis alérgica crónica, en donde estaban en valoración por parte de alergología, neumología, e infecciones recurrentes y demás. Ok, entonces en este caso sería, en el ejemplo que les pasé, realmente valdría la pena repetir el trazo, ¿ok? Y yo les diría, pues sí, porque estamos buscando un umbral. Entonces aquí, como quieras, está viendo que es un trazo con ruido, ¿ok? Y realmente cuando estamos viendo que las ondas no tienen una morfología adecuada, pues esto es un desafío. Tanto en el ejemplo que les voy a pasar mi respuesta sería sí hay que repetir el estudio porque pues tenemos un ruido residual que está aumentado, ¿ok? Y si nos damos cuenta, me regreso, la morfología de la onda pues realmente no concuerda con una morfología normal de una onda quinta. Entonces sí repetiría este estudio y también el estudio que estaba haciendo también lo repetiría. Ok, entonces, para recordar, ¿cuál es el valor mínimo recomendado de FMP para recién nacidos? No se los comenté, pero es 7. ¿Cuál es el mínimo de barridos que se deben registrar antes de leer el valor de FMP? Serían 800.
¿Y cuál es el valor mínimo recomendado de FMP en el adulto? Es 3.1, que sería la señal, que sería 3 más, o sea, de que la señal esté adecuada, contra 1, que sería la señal ruido. Ok, entonces, esta diapositiva ya se los había puesto, ¿no? De que se las volví a poner para recordar. Entonces, tenemos un paciente, le vamos a iniciar el estudio del oído derecho, vamos a empezar a una intensidad de 40 decibeles, voy a colocar el estímulo chirp, voy a poner un rate de 45 a 49.1, que esto ya viene determinado, o sea, no hay que estarle como pues, moviendo. Y nosotros tenemos que estarnos fijando únicamente en la onda quinta, ¿no? Y la polaridad pues va a ser como alterna. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar un poquito a lo que sería el software. Entonces, les hice un screen del equipo. En la flechita roja pues tenemos lo que es el setup, donde veríamos las ciertas características que más adelante les voy a presentar, pero nosotros al ingresar un paciente, esta va a ser nuestra pantalla principal que nosotros vamos a ver. De mi lado, o sea, de mi lado izquierdo, ay, perdón, la lateralidad, aquí viene prácticamente el estímulo que estamos pasando, la polaridad, el rate, todos los parámetros los vamos a tener de este lado. Y donde está el rectángulo es donde nosotros vamos a estar viendo y nosotros podemos tomar la decisión de cuándo parar el estudio y no llegar quizás a las 2000 o 4000 repeticiones porque nosotros estamos viendo una señal ruido de 3.1 que está completamente adecuada, ¿no? Esto sí va a depender completamente de nuestro criterio, como quiera pueden terminar pues el estudio o las repeticiones que ustedes deseen, pero si nosotros estamos viendo que es un paciente donde se está despertando constantemente, o que siempre quedamos inconclusos un poquito, quizás nos podríamos utilizar este criterio para nuestro beneficio, ¿no? O sea, de que no concluir a 4000, porque pues yo a partir de 1500 repeticiones estoy viendo que es un estudio confiable y que es un trazo adecuado, entonces puedo pasar, o sea, puedo detener y me puedo pasar a valorar otra intensidad. En este caso, pues estos son los parámetros que vemos en el software y lo que nosotros deberíamos de ver. Estos son los que les comentaba que están en el setup. En este caso, en esta parte, pues vienen los estímulos, ¿ok? Ya sea que tenemos el click, el burst o tenemos el chirp, tenemos la polaridad en la flechita, que sabemos que es la alterna, la condensación, la refracción. Aquí encontramos lo que son los estímulos, ¿ok? De este lado vemos el transductor, ya sea que sea de inserción, que sean los de diadema, o si en dado caso vamos a realizar lo que sería pues la vía óseo, vamos a enmascarar, pues sería en este apartado, ¿no? En este caso tenemos abajito lo que serían los filtros, ¿ok? Ahorita les voy a comentar, pero estos filtros donde dice low pass está en 1500, pues ya está predeterminado, pero obviamente sí se puede modificar, no lo sugeriría, pero hay ciertas excepciones donde lo podrían realizar. Y del otro lado, pues está en 33. En este caso, pues tenemos que el FMP pues, es manual. Tenemos el rechazo de ruido, pues viene a partir de aquí, si se dan cuenta, pues está en 40, ¿no? Acordarse que niños, pues es en 25. Por lo regular, nunca se mueve, como que todo el mundo ocupa el mismo para niños y adultos, pero pues si nos vamos conforme a las clínicas, pues se debería de ajustar. Y la parte de acá, que esto es pues sí o sí exclusivo de lo que sería el eclipse, pues es la ponderación bayesiana. Y justo, si la tenemos que tener activada, ¿no? Entonces, ya que vayan a los que realicen sus potenciales auditivos, si en dado caso, pues tienen esta, pues hay que, y la tienen desactivada, por favor, actívenla, pero esta siempre está activada. Ok. Entonces, en cuestión a la interpretación, nosotros qué tenemos que ver o qué tenemos que valorar cuando estamos realizando un trazo. En este caso tenemos que ver lo que sería la morfología, si tiene onda quinta, ¿ok? La latencia de la onda quinta, si es correcta conforme a la edad, que para esto, pues estos equipos
pues tienen prácticamente, ya está como default las latencias conforme la edad, y la amplitud, ¿no? Que sea una amplitud medida, que es de 0 a 1 microvolts. Ok, entonces vamos a ver este trazo. Vemos una área sí, como, no me acuerdo cómo se llama, pero esta parte verde, y ahí estoy marcando lo que sería tanto derecho e izquierdo, pues tendríamos una onda quinta. Si vamos a empezar a describir el estudio, pues nosotros podemos ver en este apartado todos los parámetros que nosotros colocamos para hacer este estudio, y seleccionando cada onda, pues podemos ver el registro, ¿no? De la señal ruido. En este caso, pues sí veo, al menos vemos que tiene una adecuada, vamos a regresarnos, ¿tiene onda quinta? Sí, sí tiene onda quinta. ¿La latencia está adecuada? Sí, la latencia la veo adecuada dentro de los parámetros. La onda quinta está aproximadamente a 5 o 6 milisegundos, y la amplitud, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que sería la amplitud. ¿Cómo nosotros podemos checar o marcar lo que sería la amplitud? Nosotros al colocar la onda quinta, normalmente, con el botón izquierdo tenemos algo que se llama Place Road. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer como el corte y tenemos que poner la onda quinta. En este caso, pues la onda quinta no se parece a esta que puse rojita, pero tenía desactivado mi software y no les pude hacer el screen, pero pareciera que tiene en la onda, o sea, el número 5, la V, tiene una rayita arriba y abajo de lo que sería como un corte, y nosotros tomaríamos la medida en la primera deflexión. Si esto tenemos un pico positivo, en este caso este sería un negativo, y este apartado, ¿okay? La línea amarilla que les tracé, pues justo sería como la amplitud. ¿Dónde se coloca esto y dónde siempre deberíamos, aparte de estar midiendo la onda quinta, la amplitud? En este cuadrito que les puse azul. En esta parte se viene marcando lo que serían los valores de la amplitud, y si me regreso a los que le comentaba de cómo interpretar, pues tenemos que la amplitud es la medida entre 0.1 a 1. Ahora me voy a regresar al mismo trazo y sí, la verdad es de que su amplitud está bien, su latencia está bien, la morfología tenía una buena calidad para hacer el estudio, entonces este es un estudio que está correcto. Ahora bien, hay otra cosita que no sé ustedes, pero si alguno lo pone o alguno lo había visto, que es el True Response, que es cuando observamos adecuadas respuestas en amplitud, latencia y morfología, y el tamaño y todo está adecuado. Y tenemos lo que es una respuesta ausente, en donde no hay una evidencia de respuesta, y una respuesta inconclusa, cuando no hay ni una respuesta clara, ni tampoco hay una respuesta ausente. Entonces, en este caso, ¿dónde nosotros podríamos ver esto? En este apartado, abajito del cuadrito azul que yo les puse, debería de venir esto que dice CR, CA y demás. Pero como no estaba activado mi software, la verdad es que no se los pude poner, y en ese caso nosotros podemos poner que es una respuesta clara, porque está dentro de los parámetros, tiene adecuada amplitud, tiene adecuada latencia, tiene adecuada morfología. Entonces, para mí esta es una respuesta clara, donde estamos viendo respuesta de la onda quinta a tal estímulo. Entonces, esta sería como la forma de interpretar un trazo. Primero, ver la morfología de la onda, ver la latencia, checar la amplitud y los parámetros que tenga, ¿no? Checar que tenga una calidad adecuada el estudio, un FMP adecuado, un ruido residual que sea, pues, dentro de los parámetros permitidos. En este caso, checar si nosotros tenemos que repetir el estudio, repetirlo, porque en este caso, pues, que sea un estudio confiable y mandamos así el estudio, pues no va a ser como lo ideal. Ahora bien, aquí les puse otro ejemplo, ¿no? Porque en la parte de arriba nosotros tenemos un cuadrito. Este cuadrito aparece cuando nosotros le damos editar. Y no sé si recuerdan que yo les comenté que había una forma de mover el filtro pasa alto y el filtro pasa abajo. Bueno,
no se recomienda moverlo en el setup. Ese se recomienda dejarlo así como está. Y si en algún momento ustedes decidieran moverlo, pues sería justo en este apartado donde dice pasa alto y pasa abajo, ¿no? En la parte de arriba, nosotros tenemos todas las características que les mencionaba. Tengo qué estímulo le estoy pasando, el rate, tengo el FMP, tengo la señal, el ruido residual, aquí estoy viendo la polaridad, todo lo que describimos hace ratito, aquí justo en este apartado lo podemos ver, ¿no? Este sería otro ejemplo. La verdad es de que este ejemplo también se ve muy característica las ondas quinta. Ok, la polaridad pues está adecuada, es la alterna, bueno, cabe recalcar que cuando nosotros ponemos el chirp, la polaridad pues es en automático se pone lo que sería la alterna. Vemos los ciclos y todo. Aquí es donde nosotros pudiéramos obtener mucha información sobre los potenciales y las características que estamos haciendo. Este es otro ejemplo que justo les puse en donde ya no se lo marqué, pero estamos viendo diferente respuesta. Por ejemplo, el de arriba, no sé si se dan cuenta, este era un chirp. Como se ven, en cambio este es un estímulo clic. En este caso, pues también se está viendo 1, 2, 3, las ondas, ¿ok? Tiene una onda descendente donde a menor intensidad, pues la amplitud va disminuyendo. Tanto la latencia aumenta al pasar una intensidad aumentada y también la amplitud se hace pequeña. Entonces, prácticamente este sería como unos ejemplos para que nosotros hagamos el ejercicio y ver las características de justo todo esto. Y hay que recordar ciertas cosas para concluir pues lo del día de hoy. Y hay que recordar que el ABR pues no es una prueba de audición, ¿no? Tenemos otros métodos, ¿no? Las impedancias, sí o sí, checar que sean menos de 5 kilo ohms y no tener diferencias de 5 kilo ohms entre cada impedancia del electrodo. Se sugiere iniciar la intensidad a 40 decibeles y la frecuencia específica, pues sería el estímulo, sería un chirp, y lo actualmente recomendado y que sugiere valorar es que sea de 4 a 1000 Hz y de 500 a 2000 Hz. El rate recomendado por Inglaterra pues es de 45.1. El mínimo FMP recomendado para recién nacido es 7. No les puse el del adulto porque ya sabemos que es 3.1 y la señal ruido pues es 3.1. Sabemos que cuando nosotros tengamos un estudio 100% confiable, aunque no lleguemos a todos los barridos que estemos utilizando, a partir de 800, si realmente tienen una buena amplitud, pues nosotros lo podemos parar, ¿no? No hay ningún problema con eso. Hay que recordar, y esto es muy importante, que la ponderación bayesiana, pues realmente sí es para checar el artefacto de rechazo. Esto ya es una tecnología que lo traen, es solamente para saber cómo le está dando prioridad a las señales auditivas, las que tengan menos señal ruido, pero esto pues ya lo trae. Es el equipo que sé que lo tiene, ¿no? No sé, bueno, prácticamente sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Mary. Sí, hay algunas dudas. Me preguntan si pudieras repetir la colocación de electrodos en bebés. Ah, sí. Voy a buscar la imagen. Ay, no sé cuál es. Sí, la colocación en los bebés es el electrodo de referencia va aquí en la frente, ¿ok? El electrodo, los otros dos de referencia, que es el rojo oído derecho y el azul el oído izquierdo, pues va justo atrás de lo que sería retroauricular, la mastoides, o también se puede poner en el óvulo. La verdad es que yo no lo coloco en los lóbulos, la verdad se me hace como, pues no sé. Y el de tierra.
Yo ya agregaría que en el óvulo lo recomiendan más como para los potenciales de vía ósea, ¿no? Como para que no esté tan cerca el transductor al electrodo. Ok. Y el de referencia, gracias Ale, y el de referencia pues va aquí en la mejilla. Pero también alcancé a ver en revisando otras opciones, ¿no? Si el paciente la verdad es que tuviera el bebé, pues no es tan bebé y su cabecita no es tan chiquita y pudiera alcanzar la frente el tamaño adecuado, pues también lo podemos poner como lo que se sugiere en adulto. Y si no, también otra forma es colocar el de referencia en la frente, o sea, justo en medio, ¿no? Y al lado, como al lado en la frente, muy ya al lado, el otro, que sería el de tierra. Pero lo recomendable igual, para que no se revuelvan, pues sería el de referencia en la frente y el de tierra en la mejilla. Muchas gracias, Mari. También preguntan si podías repetir lo de en caso de que tengan cama metálica, ya que en algunos casos algunas personas comentan que no debería ser una cama metálica, pero si pudieras repetir las recomendaciones para disminuir el ruido. No, sí, claro, la recomendación sería que no fuera en una cama metálica porque justo da muchísima interferencia y el trazo, la verdad es de que tiene demasiado ruido. Pero si están en una institución pública y la mayoría de las camas todas son metálicas, que al menos en México la mayoría son metálicas, lo que se puede hacer, pero esto te ayudan mucho los ingenieros que trabajan con las empresas, ponen otra tierra, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el hospital, el ingeniero, ay, no me acuerdo cómo se llama, que lo mandaron justo de MAN, Interacoustic, para colocar los potenciales, pusieron otra tierra para aislar lo que sería la intermitencia del ruido. O sea, la verdad es que sí hay formas, pero aquí sí necesitamos como pues el apoyo pues de los expertos, ¿no? Pero sí se puede. Pero a lo que yo voy no es lo ideal, pero si es con lo que tienes que trabajar en el hospital, pues buscar la forma de que te pudieran ayudar el soporte pues clínico para que tus trazos no salgan con tanto artefacto. También nos preguntan si utilizas algún factor de corrección del umbral. Sí se utiliza un factor de corrección de 5. Ok. También preguntan en qué casos sugieres realizar frecuencia específica y en qué casos realizar estudios de estado estable. Bueno, prácticamente, si utilizamos la frecuencia específica para valorar la onda quinta, podemos, no sé, empezar en 4 kilohertz, y después, era lo que les decía, podemos empezar con una frecuencia alta y con una baja, pero, en este caso, la verdad es que si no tuviéramos potenciales de estado estable, nos pudiéramos quedar solamente con esto porque es una estimación del umbral, pero son los de narrowband, los chirp. En el caso que fueran los C-chirps, en este caso es como un clic, ¿no? Pero en lo personal, yo únicamente utilizaría, si tuviera los chirps, solamente estos, y los potenciales de estado estable, al menos que quisiera corroborar algo más, pues los haría, ¿no? Pero pudiera quedarme únicamente con los de narrowband, los chirp, para frecuencia específica, valorando la onda quinta. Claro, y también recordarles que ya también, bueno, algo que se había estudiado previamente era que los estudios de frecuencia específica a veces, ¿no? En los pacientes que estaban cerca del umbral de audición normal, como que ahí los tenían como en duda, pero que ya actualmente los equipos, dependiendo de lo que tengamos, también ya son bastante confiables en estimación de umbral cercano a audición normal, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda que nos gusten enviar. También recordarles que el webinar se va, como siempre lo grabamos y lo subimos a la página de YouTube. Ya vamos a migrar de plataforma porque hemos tenido algunos problemas con los correos. Vamos a utilizar ya la plataforma de Adobe y en unos días vamos a estar enviando la invitación. El siguiente webinar va a ser
el abordaje clínico del paciente con tinnitus, que nos va a hacer favor la doctora Laura Hernández de dar este webinar. Entonces, igual en el transcurso de la semana estaremos sacando la información con la nueva plataforma. Y pues creo que ya no hay más dudas. Mari, yo te quiero agradecer mucho por explicarnos muy bien todo lo de la ponderación bayesiana, ¿no? Recordar la importancia del FMP, recordar el ruido residual, ¿no? Todo esto, de verdad que muchísimas gracias por darnos una plática tan dinámica y pues en nombre de Intraacoustics, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos otra pregunta, Mari. No, ya, pues te mandan muchas felicitaciones por la plática y pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ale. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente webinar y gracias a todos por acompañarnos este sábado. Hasta luego.